¿Qué ocurre con la gente del mundo asociativo? Pues que le dedican toda la vida se la dedican. ¿Por qué? Porque realmente son los que sienten la ciudad. Y entonces nosotros entendemos por ejemplo, pues que las entidades son las que conocen el barrio, las entidades son las que saben lo que se necesita, y las entidades que se trabaja con luz de fluorescente son las que necesitan ayuda y no trabas. Hoy pertenecer a una entidad significa que casi tienes que ser un premio Nobel por el papeleo que ello comporta. Y en este sentido nosotros pensamos que la parte técnica del ayuntamiento tiene que estar para favorecer, servir y potenciar la generación en las entidades, ¿no? La generación, ¿por qué? Porque las entidades se envejecen, las entidades se hacen mayores y las entidades necesitan apoyo, que es lo que no tenemos ahora. Estamos viendo y comprobando que hay una serie de transformers que conforme se acercan las elecciones son capaces de transformarse en una cosa o en otra. En estos días hemos visto que hay plataformas que hace 4 días se dedicaban exclusivamente a levantar el dedo para apoyar políticas de un cuatripartito que ha dado la espalda a la ciudad, y de golpe y porrazo se han convertido en plataforma ciudadana y no sé qué más cosas. Nosotros hemos estado antes que existieran estos que ahora dicen ser plataforma. Piensa que en el 2004 nació la Nueva Participación y Plataforma Ciudadana nació en el 2001. Por lo tanto, quiere decir que como plataforma vinculada al movimiento asociativo llevamos muchos años. Lo que pasa que ahora, si nos hemos decidido a dar este paso de presentarnos a las elecciones, es porque entendemos que lo que nos pueden ofrecer los partidos políticos, en comparado con lo que necesita la ciudad, no tiene absolutamente nada que ver.